Nuestro saludo cordial. Aprovechamos esta oportunidad para responder una pregunta importante relacionada con lo que está aconteciendo en este mes de trascendental importancia, la fiesta cívica que tenemos. ¿Cómo debo responder a la política? Los cristianos, ¿cómo debemos responder a la política? Lo que presento es una invitación a que reflejemos a Cristo en la manera de interactuar en la política en estas elecciones 2023. Y es que Dios llama a su pueblo, Dios llama a su iglesia, Dios llama a sus hijos a que siempre reflejemos los valores del reino en todo lo que hacemos y también en nuestras elecciones. Existe una crisis política nacional, no solo en Guatemala, lo existe en el hermano país de México, lo existe en otros países, en Europa, en Asia, en África. Hay crisis política en el mundo. Sin embargo, nosotros no debemos guiarnos por nuestros intereses propios. Debe guiarnos nuestro amor por Dios, pero también nuestro amor por nuestro prójimo, para poder dirigir nuestra participación. La Biblia dice en Colosenses que debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo en la forma, en la manera en que emitimos nuestro voto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Romanos 13, 1 al 4 habla de nuestras autoridades y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esta es la enseñanza que Dios nos da en su palabra respecto a nuestras autoridades. La Biblia enseña entonces que Dios ha establecido el gobierno como una institución civil en el mundo. Por eso es que necesitamos del gobierno. En 1 Timoteo 2, 1 al 3, el apóstol Pablo exhorta a orar por las autoridades, y en un contexto no agradable en el que él estaba, pero él nos invita para que podamos vivir quieta y reposadamente, es decir, podamos vivir en paz. Y la razón que él da es porque eso es bueno y es agradable delante de Dios. Es lo correcto entonces respetar y también orar por nuestras autoridades. Los cristianos han de vivir en sumisión a la autoridad terrenal, a las autoridades superiores, porque la autoridad es de parte de Dios, es lo que dice la Biblia. Dios pone reyes, Dios pone presidentes, pero Dios no es el responsable por lo que ellos hacen. Cada gobernante es responsable de cómo va a ejecutar, cómo va a usar ese poder, esa autoridad. La va a usar para su beneficio o para servir al pueblo. Dios lo ha dado para servir al pueblo, para bendecir a los justos. Esa sumisión de la que la Biblia habla no significa que los cristianos no puedan protestar por las acciones de un gobierno que van en contra de Dios o que perjudican al prójimo. Los profetas en el Antiguo Testamento denunciaron el pecado y llamaron a la nación, gobernantes y ciudadanos al arrepentimiento. Hoy la iglesia tiene esa voz profética para denunciar el pecado también de los gobernantes, pero también de la población, y que juntos podamos sacar al país adelante. Pablo defendió la causa del evangelio ante el imperio romano, ante las autoridades romanas, cuando los apóstoles fueron amenazados por el gobierno romano. En Hechos capítulo 4 dice que ellos dijeron: es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que estaba muy claro. Un segundo pensamiento es que el creyente debe elevar o levantar su voz contra las injusticias, especialmente cuando un gobierno trate de eliminar la libertad de poder expresarnos como pueblo de Dios. La iglesia ha de estar atenta para votar de acuerdo a sus principios por gobernantes que no sean enemigos de Dios, enemigos de la libertad, enemigos del ser humano. Hay que mantener la integridad del evangelio y evitar la alianza con los intereses anarquistas que arruinan más al gobierno y por ende a nuestro país.
Un tercer pensamiento es que los magistrados existen para mantener el bien y castigar el mal. Un gobierno no puede funcionar sin una fuerza policial y sin un sistema de justicia. Pero cuando el sistema de justicia ya no sirve a la nación, entonces el mal aumenta. El gobierno existe para proteger a los que apoyan el orden social y está para castigar a los delincuentes que abusan de la comunidad. Así que la invitación, amado pueblo, es para que siguiendo estas pautas bíblicas, reconociendo que la autoridad es de parte de Dios y que necesitamos autoridad para que haya orden, para que haya justicia, para que vivamos en paz. Estas elecciones, este 25, elijamos un gobierno que respete a Dios, a la familia, la justicia y la paz. Que Dios los bendiga. Sobre tu pueblo.